¿Te has preguntado qué son los miedos irracionales? Sí, miedos irracionales. Antes de entrar en detalle de lo que son los miedos irracionales, tanto los miedos y los temores son un mecanismo universal desarrollado por el ser humano para protegernos de nuestro entorno. Sí, protegernos de nuestro entorno. Lo que ocurre es que en algunas ocasiones nuestra mente, escuchen este detalle, nuestra mente inventa miedos muy destructivos que nos parecen imposibles de afrontar. Por eso es necesario que hablemos de esos miedos irracionales. En otras palabras, esos miedos que no existen, esos miedos que están monstruosamente allí, solo en tu mente existen y te están destruyendo porque lo estás interpretando como que es real. La buena noticia es que todo tiene solución, ¿sí? Hay herramientas oportunas, óptimas, recursos para afrontar cualquier tipo de miedo irracional. Y eso es una buena noticia alentadora. Ahora bien, ¿por qué tengo miedo? ¿O por qué tenemos miedo? Todos los seres humanos sentimos miedos y temores, con mayor o menor intensidad, pero ahí están, los sentimos. Nuevamente reiteramos, el miedo es incorporado en nuestro organismo como un mecanismo de defensa, ¿sí? Una defensa que nos va a alertar que afuera hay peligro. Dato interesante, ¿te imaginas qué le hubiese pasado a nuestros antepasados si no experimentaran miedo? Si no tuvieran miedo cuando ven el león, ven la fiera, ven el tigre, ven aquel animal monstruoso mientras están en la selva haciendo sus labores cotidianos de caza, pesca. El miedo es el aviso, la voz de alarma, el banderazo. Huyan, corran, escóndanse, defiéndanse. Así que el miedo juega un papel importante dentro de nuestro organismo. Es el semáforo, rojo, verde, amarillo. ¿Te has puesto a pensar qué les hubiese sucedido a los cazadores prehistóricos si se hubiesen lanzado a la caza de sus alimentos sin ningún tipo de protección? Absolutamente el resultado hubiese sido catastrófico. Nuestro Dios creador hizo este cuerpo maravillosamente sabio. Desarrolló toda una serie de procesos que nos alertan ante predadores u otro tipo de peligro más realista. Y esos procesos en nuestro organismo se traducen en miedo, ¿sí? Miedo. Y habrás notado sus manifestaciones físicas y un sinfín de veces. Por ejemplo, el ritmo cardíaco se acelera, se agudizan los oídos, o sea, más presto, más asertivo para escuchar. Los músculos se tensionan, los ojos o las pupilas se dilatan. Te sientes mucho más alerta, claro que sí. Tu cuerpo te está avisando y preparando por si tienes que salir huyendo a toda prisa. Totalmente de acuerdo. Seguramente no vas a tener que enfrentarte a esos 2 metros de leones salvajes como nuestros antepasados. Pero ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí hay algo que te hace dar un brinco cuando oyes el rugir de un camión demasiado cerca? Sí, claro, nos pasa. Es el miedo alertándote del peligro posible. Entonces, ¿el miedo será siempre positivo? No, como bien se mencionó anteriormente, el miedo, cuando es irracional, puede llegar a ser muy destructivo. La pregunta que nos tiene en suspenso, ¿qué es el miedo irracional?
Ya mencionamos que el miedo como tal es un mecanismo de defensa, de protección, de alerta, que hay un peligro real afuera. Pero ahora, ¿qué es el miedo irracional? Imagina que eres una persona que siente miedo a los perros, ¿sí? Sabes perfectamente que el 99% de los perros son animales encantadores. Precisamente en ese momento se está gestando un miedo excesivamente irracional, ¿sí? Porque del 99% que los perros son muy cariñosos, muy agradables, a que tú encierres a ese 9% en un paquete, en un saquito, como que si fuesen animalitos salvajes, porque así lo está interpretando tu mente. Entonces se convirtió en un miedo irracional que te va a desgastar, te va a destruir. Por lo tanto, ese bloqueo mental que te invade no tiene ni pies ni cabeza. Y así vemos que ese pánico, descubres, detectas que esa angustia, esa obsesión inexplicable te está superando. Tu cerebro, por alguna razón, no puede emitir las señales adecuadas para que superes ese miedo obsesivo y te puedas relajar. Y estás consciente que tú mismo magnificas, agrandas ese miedo, pero no sabes cómo superarlo. Ejemplos de algunos miedos. Miedo a lugares públicos y espacios de los que es difícil salir. El miedo a las alturas, el miedo a los lugares cerrados, el miedo a situaciones cotidianas, ¿sí? El miedo a túneles, miedo al mar, miedo a la sangre, miedo a volar, miedo a conducir en carretera abierta. En fin, son muchos. Pero ya hablemos de la solución. ¿Cómo resolver estos miedos que me están limitando? Recomendaciones. Lo primero, vas a darte la oportunidad de entrar en el proceso de superar estos miedos irracionales. ¿Cómo? Primero vas a aceptar, vas a admitir, ¿sí? Vas a aterrizar en la realidad que sí le tienes miedo a aquello o esto, aceptando con tus sentimientos, ¿sí? Con tus sentimientos, sí, tengo miedo de las arañas, tengo miedo de los insectos, no lo vas a negar. No hace falta que te hagas el valiente o la valiente, no es necesario que te autoengañes, no es necesario, no es necesario hacer resistencia, pretender, aparentar, no, simplemente acéptelo y deje de luchar. No lo visualices como un enemigo al que tienes que derrotar como sea. Solo piensa que luchar contra tus miedos irracionales es luchar contra ti mismo, contra ti misma. Identifica el miedo. ¿Sabías cuando identificas el miedo, lo analizas, lo exploras, el nivel de terror comienza a bajar en tu mente? Sí, el nivel de terror a ese objeto, a esa cosa, a esa situación disminuye y comienzas a ver que no es tan aterrador como lo miraba antes. Y dejamos de temer aquello que empezamos a conocer. Así es. Ya que el miedo tiene sus manifestaciones físicas, temblores, sudores, palpitaciones, es importante hacerte la pregunta: ¿qué estoy sintiendo? ¿Estoy sudando? ¿Estoy palpitando más de la cuenta? ¿Estoy temblorosa? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo se está manifestando ese miedo irracional que estoy sintiendo? Percibo que me sudan las manos, me tiembla la voz, se me acelera el corazón. Es importante identificar la reacción física de tu organismo. Una vez identificada, reflexiona sobre ella. Vas a notar que solo es una sensación corporal. Nada terrorífico está sucediendo allá afuera. Al normalizarla como un proceso químico de tu cuerpo a nivel corporal, podrás hacerle frente al miedo mucho más fácil.
Finalmente, acepte tus miedos como una oportunidad para crecer. Sí, claro. Aunque nos cueste asimilarlo, el miedo nos enseña, es una escuela, es un maestro. Por tanto, te vas a acercar a ella con la intención de rescatar ese aprendizaje. Un maestro que nos desafía a ir más allá de nosotros mismos. Un maestro que nos ayuda a superar algunos de los obstáculos que aparecen en nuestra propia mente. Sí, deja que este gran maestro te enseñe. Si comienzas a ver al miedo como tu maestro, entonces tu maestro se convertirá en tu aliado. Te regalo esta pastilla espiritual. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Te mando un abrazo y que la pases bien.